Enviamos un saludo a la distancia también a todas aquellas personas que nos ven por el YouTube o por cualquier medio que se pase este video, pues nos ven y escuchan lo que aquí se enseña. En esta tarde vamos a estudiar un poco lo que es la escritura, para darnos cuenta de con quién fue que Yahweh hizo pacto y quién es su pueblo. El tema es con quién pactó Yahweh, quién es su pueblo. Son dos preguntas entrelazadas en el tema, pero todo está basado en la escritura. Nada se sale de lo que nosotros conocemos dentro de lo que es la escritura de Yahweh, la escritura sagrada de nuestro Abba, que es lo que nosotros tenemos como fundamento para lo que se enseña, porque en la mayoría de doctrinas o religiones, pues ocupan literal de apoyo, le llaman ellos, a libros sacados de la misma Torá, pero viene a ser igual que nosotros viéramos Talmudes, Zohares y todo eso, que son libros sacados de la Torá, pero ya con un fin, que es esconder lo que la escritura dice en sí del Abba, del Padre y de su Hijo, que es Yeshua. Porque hoy en día nos damos cuenta por muchos medios de cuántas cosas suceden dentro de lo que es la enseñanza de nuestra Abba Yahweh, y tanta polémica que hay con respecto a algunos tópicos como lo que es el nombre, las Moed, el Shabbat como base fundamental, que hay tanta polémica, tantos corrientes de enseñanza que al final lo que están haciendo es confundir al pueblo del Abba, pero confunden al pueblo que no escudriña, porque la base de nosotros es escudriñar la Torah, que es lo que Yeshua dijo en su tiempo que anduvo en la tierra, cuando dijo escudriñen las escrituras, dijo, porque les parece que en ellas encontrarán la vida eterna y ellas son las que dan edut o testimonio, como se dice normalmente de mí. Y sabemos nosotros que la verdad es esa. La verdad es esa, pero se dan tantas cosas que, especialmente con el nombre. Pongámonos a pensar nosotros qué nombre conocimos cuando empezamos en esto. Pero hay muchos siervos que se hacen llamar roes y dicen que empezaron con Yahweh, pero que ahora ya no es Yahweh, no, que es Yeshua, dice, porque descubrieron ellos que Yeshua es el nombre. Nosotros estamos seguros que ese no es el nombre. Ese es un atributo que significa salvación, o el que salva, el Yeshua. Y en algo bien sencillo que la gente se encierra, que el nombre es Yeshua, el Hijo, pero el Padre sí es Yahweh. Veamos la variante aquí que ponen, porque es como que estén diciendo que Jehová es el nombre y Jesús es el nombre, y no son diferentes. Ni significan lo mismo, ni son iguales, ni son el mismo nombre. En cuanto nosotros sabemos que Yahweh es el Padre y Yeshua es el Hijo, que es el mismo Yah, que prácticamente es una figura, porque el verdadero nombre Él nos va a revelar cuando Él venga como Rey de Reyes a la tierra nuevamente.
Pero nosotros vemos que cuando él dispersó a su pueblo, le dijo a Yarrobeam que a él iba a dar 10 tribus y las otras 2 se las iba a dejar siempre la descendencia de Islomo. ¿Por qué? Por David. Porque él quería una ciudad con su nombre, que es Jerusalén. Pero ahora nosotros vemos que en todas las escrituras que ponen Jerusalén. ¿Por qué dijo que él que iba a dejar una ciudad con su nombre? Y le están llamando Jerusalén. Entonces la gente tendría que llamarle Yehue y no Yahweh al Padre. Y ahora vamos a ver esto de que con quién fue que pactó, cómo fue que hizo los pactos, para qué y qué propósito tenían dentro de la escritura, los pactos de Yahweh. Vamos a empezar en el Sefer de Shemot, en el Perek 24, Pasuk 1. Shemot 24:1. Dijo Yahweh dijo a Moshe: sube a Yahweh, tú, a Aarón, Nadab, Abihu y 70 de los ancianos de Israel. Póstrense a la distancia, mientras solamente Moshe se acerca a Yahweh. Los otros no se acercarán y el pueblo no subirá con él. Moshe vino y dijo al pueblo todo lo que Yahweh había dicho, incluyendo todos los estatutos. El pueblo respondió a una sola a una sola voz: nosotros obedecemos toda la dabar de Yahweh, toda la dabar que Yahweh ha hablado. Moshe escribió, fíjense bien, Moshe escribió todas las devarim de Yahweh, las palabras de Yahweh. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras. 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. No hay otro pueblo, ahí va. 12 tribus de Israel. Y en esta parte aquí podemos ver nosotros en el Pasuk 24, en el Pasuk 2, dice: mientras solamente Moshe se acercará a Yahweh, los otros no se acercarán. Y el pueblo nos obedeceremos toda la dabar de Yahweh que Yahweh ha hablado. Y en el 4 dice: Moshe escribió toda la dabar de Yahweh y se levantó temprano, o sea que en la noche él escribió lo que Yahweh le había dicho. Que esa es parte de la Torá, lo que él escribió. Lo que él escribió. Y en el 4 dice que él puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. No representó otro pueblo, las 12 tribus de Israel. En el 5, él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de shalom, de bueyes para Yahweh. El 6 dice que Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció contra el altar. En el 7, luego él tomó el libro del pacto, lo que había escrito, lo tomó otra vez. El libro del pacto y lo leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron: todo lo que Yahweh ha hablado nosotros haremos y obedeceremos. Y en el 8 dice: Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo:
Esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas devarim, palabras. Ahí está el pacto, sangre de animales, el pacto. ¿Y por qué la gente cree que por lo que uno oye y platica con personas que son religiosas, que claramente lo dicen ellos, que de Yahshua para acá el pacto ya fue con el mundo entero, ya no con Israel, nunca con el mundo entero? Pero vamos a ver más adelante cómo es que son los pactos y la gente los tergiversa. En el 24:9 dice: Moché y Aarón, Nabad y Abiú y 70 de los ancianos subieron. Y ellos vieron, veamos bien este verso, ellos vieron al Elohim de Israel. Moché, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies, de los pies de Elohim, había algo como un pavimento de piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo Chamaín, como el mismo cielo. Y el 11 dice, él no extendió su mano contra estos notables de Israel. Por el contrario, ellos vieron a Elohim, aun cuando estaban comiendo y bebiendo. Solo veamos lo que estaba haciendo el pueblo, los 70 ancianos y los que habían subido, comiendo y bebiendo, y no les hizo nada, porque estaban haciendo irreverencia delante de él. Yahweh dijo a Moché: sube a mí en la montaña y quédate allí, yo te daré las tablas de piedra con la Torá y los mitzvot que yo he escrito en ellas para que los puedas enseñar. Aquí estamos hablando ya de las 10 palabras. Moché se levantó también Yahoshua, su asistente, y Moché subió a la montaña de Elohim. Este fue el primer pacto que su pueblo transgredió, por el cual el pueblo fue castigado y disperso por su idolatría, que comenzó con el becerro de oro en el Sinaí. La promesa del Mashiach en el pacto renovado no es que haya otro pacto con otro pueblo. Veamos ahí que la religión no habla de pactos que Yahweh ha hecho con ellos ni nada de eso. No habla de eso, no, que ellos pactan con él. Porque bien se escucha cuando dicen ellos: yo voy a pactar con Dios, dicen ellos, para que él me dé tal cosa, para ocuparlo como un banco. Es lo que hacen ellos. Pero en esto que vamos a leer, vamos a darnos cuenta nosotros que Yahweh nunca ha hecho pacto con otro pueblo que no sea Israel. Y los pactos que él ha hecho son claros. Vimos el pacto que él hizo. Ahora vamos a ver la promesa que también él le hizo a su pueblo del nuevo pacto, del pacto que está hoy en día funcionando para su pueblo. Vamos a leer en Jeremías 31:31 en adelante. Dice: aquí está, dice, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá.
no será como el pacto que hice con sus padres, cuando les tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraín, porque ellos por su parte violaron mi pacto, y a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Ya vimos el pacto que él hizo, roció de sangre el pueblo, sangre de animales. Acababan de salir de Misraín y estaba haciendo el pacto con ellos. Ahora el nuevo pacto, aquí dice que él fue como un esposo para ellos. Un esposo para ellos. Entonces el nuevo pacto era necesario que Yeshua muriera para anular ese matrimonio, que había sido como un esposo para ellos, y poder volver a tomar a su amada esposa, a su dicha, a su novia, tomarla y casarse con ella total, ya para siempre. Porque en el primer pacto él hizo el pacto con Israel, pero se quedó así, pues, los dejó que se fueran, y ya no siguió totalmente con ellos, como había venido en todo ese tiempo caminando por el desierto con ellos, hasta llegar al tiempo de que él se apartó de su pueblo un tiempo. No es que lo haya desechado, como la gente dice, que Israel fue hecho a un lado y él se dirigió a otro pueblo, pero no es así. El 33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de congregación, ni a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice Yahweh, quien da el Shemesh como luz para el Yom, día, y la Yerea y las Kokabim para la luz, Or, de la Lai, la noche, y hace el Yam, o el mar rugiente. Yahweh Elohim Sebaot es su Shem, su nombre. En el 36 dice: si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Está hablando de los mitzvot. Si estas leyes, dice, abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. El 37 dice: si el Shammai arriba fuera alzado a una más grande altura, los cimientos de la tierra pudieran ser hundidos más para abajo, aún no echaré la familia de Israel. Vimos la promesa que él hizo ahí, que su pueblo nunca él lo iba a dejar. Tendría que dejar de existir todo para que Israel no exista. Por tanto, todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh, contemplen, los días vienen, dice Yahweh, cuando la ciudad será edificada para Yahweh, desde la torre de Hanael hasta la puerta de ángulo. El cordel de medir será extendido directamente hasta la colina de Gareb y torcerá hasta Goa. Todo el valle de los cadáveres y ceniza, incluyendo todos los campos, hasta tan lejos como Badí Kidrón, y en la esquina de la puerta del caballo hacia el este será Kedushá para Yahweh. Nunca más
será desarraigado ni destruido. Porque Yahweh, sí, ahora todo esto que hemos leído es parte de la profecía de Yermiyahu. Yermiyahu capítulo 31. Ahora vamos a confirmar esto con el Brit Hadashah. Vamos a leer en Hebreos 8, del 8 en adelante. Aquí está escrito en otra forma lo mismo, pero está de que le pongamos atención a qué es lo que está diciendo aquí, en la misma parte de la Torá. Dice el 8 del capítulo 8 de Ibrín: porque Yahweh, si encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraín, Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Y si yo, así que yo por mi parte, decidí de preocuparme con ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a los conciudadanos ni a sus hermanos diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos, porque seré misericordioso para con todos, seré misericordioso para con sus perversidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora pongámosle gran atención al verso 13, de ahí mismo, al verso 13, que es este verso, es el que agarran las religiones como base para decir que la ley ya no, que la Torah ya no, que la Torah murió, que la Torah desapareció, tomada como ley dentro de las Biblias, de las religiones. Dice el escritor aquí, al usar el término nuevo, él ha hecho al primer pacto viejo, y algo que se está haciendo viejo, algo en él, en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente. Está hablando de la Torah, pero veamos la forma como lo dice. La forma como lo dice. Al usar el término nuevo, dice que al usar el término nuevo, él ha hecho el primer pacto viejo, y algo te está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento está en el camino de desaparecer completamente. Dice lo mismo en su Torah. Lo dice igual. 8:13 de Ibrín. Porque para estos versos es que hay que buscar buscarle por qué dice esto. Y por qué parece que como que de verdad la Torah ya no. Que la Torah ya no existe, que ya quedó atrás, que ya está obsoleta, que ya ahora solo el nuevo pacto. Porque este verso en la misma iglesia romana lo usan para mover el Shabbat también,
que ya para ellos no es el séptimo día, sino que es el primer día de la semana. Porque el Shabbat no es sábado. Sábado es sábado. Que este día nosotros estamos en Shabbat, pero es el séptimo día, no es sábado. Para nosotros es Shabbat. Lo mismo dice. Vaya. Ahora vamos a ver el verso por qué, a qué se refiere, por qué y por qué dice eso. Y es un verso que las religiones lo agarran de batalla. Lo agarran de batalla, ¿para qué? Para la nueva criatura, es el nuevo nacimiento y todo eso. Veamos en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 y 18. Dice, yo creo que muchos conocemos ese texto, porque se ha usado mucho en predicaciones y enseñanzas cristianas. Dice, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado. Contemplen, lo que ha venido a ser, lo que ha venido es fresco y nuevo. Y todo es de Yahweh, quien por medio de Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Ahí nos damos cuenta nosotros a qué se refería el escritor de los Hebreos cuando estaba hablando de que los viejos está desapareciendo, porque todo está siendo nuevo. Él no está refiriendo a la Torá, se está refiriendo a nosotros, a los seres humanos. A los seres humanos. Que él pactó con un pueblo, con seres humanos. No pactó con una escritura, él pactó con un pueblo, los seres humanos. Entonces el pueblo de Israel es el que pasa aquí con este verso 13 de Ibrín, pasa al 17 de Corintios. Por eso parece que como que la carta de los hebreos también la escribió Shaul, ¿verdad? Nadie sabe quién fue, dice. O fue Lucas o fue Shaul, dice. El Chelías Lucas o Shaul, por la forma como está escrito, porque la escribieron gente que eran conocedores de la Torá. Pero aquí nosotros estamos viendo que a qué se refería. No se estaba refiriendo a la Torá, se estaba refiriendo al pacto con su pueblo, con la gente del pueblo, no con la escritura. Porque según las religiones la escritura es la que cambió de pacto, no el pueblo. Porque dice aquí que en la parte final de Hebreos 8:13 dice, algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento está en el camino de desaparecer completamente. Pero no dice que desaparece, no, que está en el camino. Desaparecer no dice desapareció. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano? Que cuando llega a Mashiach y se entrega a él, nueva criatura es. Lo viejo quedó atrás. El pasado del ser humano, no la Torah, quedó atrás. Y nosotros somos hechos nuevas criaturas. A eso se refiere el texto ese. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, hay una coma. Creación renovada es. Creación renovada. Nacer de nuevo. Lo viejo ha pasado. Queda atrás. Contemplen, dice. Lo que ha venido es fresco y nuevo. El nuevo pacto. Israel con Yeshua. Con Yeshua. Y todo es de Yahweh. Con Israel con Yeshua, pero todo es de Yahweh. Quien por medio de Mashiach, Yeshua, nos ha reconciliado, una reconciliación a su pueblo. ¿Cómo se va a reconciliar una religión si nunca ha tenido relación con el Abba? ¿Cómo? Si ellos están diciendo que el antiguo pacto no, porque eso ya es obsoleto. Y es una reconciliación de su pueblo con él,
Porque Él nos reconcilia a nosotros, pero somos nosotros los que buscamos la reconciliación con Él. Y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Ahí está el nuevo pacto con su pueblo. Ahora vamos a ver en el Brit Hadashah, en la Mesorá de Lava, Yeshua, en Matitillahu 26 al 29, dice: mientras ellos comían, Yeshua tomó un pedazo de matzá, pronunció una verajá, lo partió, lo dio a sus talmidín y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Ahí empezaba Él a mostrarles el nuevo pacto por medio de sus seguidores. El 27, también tomó una copa de vino y pronunció una brajá. La dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi dam, mi sangre, que ratifica, no dice que cambia, sino que ratifica el nuevo pacto. Mi sangre, aquí dice derramada, que creo yo que no es así, ¿va? Mi sangre derramada a favor de muchos, no dice de todo el mundo, a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Vemos en Shemot 24:8 cómo fue que el pueblo fue pactado con sangre de animales. Ahora vemos aquí el pacto que hace, diciéndoles Él que iba su sangre por ellos, por todos los que creamos en Él. Todos los que creamos en Él, su sangre. No derramada así como la derramó Moisés en el pueblo, que se lo roció. No, que es una figura que Él pone ahí. Ahora en Yahanán 19, del 28 al 30, siempre refiriéndose al pacto y a quién lo estaba haciendo. Después de esto, dice, sabiendo que todavía se había cumplido, después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Yeshua, para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo: tengo sed. La mayoría, los escatólogos, los teólogos, los grandes conocedores, dicen que la profecía de Jeremías 31:31 es escatológico, que eso ya fue allá, dice. Que eso fue allá con el pueblo aquel, y que ahora con el pueblo, con la iglesia de hoy, es el pacto de Yeshua, de Jesús, dicen ellos, con la iglesia. Y que el pueblo de Israel está fuera, ha sido hecho a un lado. Y que si los israelíes creen en Jesús y se aceptan a Jesús, pasan a ser parte de la iglesia y son salvos. Qué irónico, ¿va? Que el pueblo por quien vino Yahweh, Yahshua, tenga necesidad de hacerse una religión para ser salvo. Eso es ilógico. ¿Y por qué no lo entenderán, digo yo? Si es claro. Ahí tenían una vasija, dice, con vino barato. Imaginémonos lo que hicieron. Tenían una vasija con vino barato y ácido. Así que mojaron una esponja cubierta con hojas de orégano en el vino y la pusieron en su boca. Después de que Yeshua hubo tomado el vino, dijo: consumado es. Y dejando su cabeza caer, entregó sus rúas. Ahí consumó el pacto Él con su pueblo.
con su pueblo. Sabemos que el pueblo no lo estaba aceptando todo en ese momento, en ese tiempo, porque ya todas las 10 tribus dispersas estaban por todo el mundo, ya estaban por todo el Olam, y parte que quedaron allá también de las 10 tribus. Pero en la tierra de Israel estaban nombradas nomás ya Judá y Benjamín como tribus dentro de la tierra, aunque habían de todas las tribus o hay en el pueblo todavía, pero los que no son ya Judá son extranjeros dentro de Israel, como nosotros somos extranjeros hoy dentro de las naciones, dentro de las religiones. Por lo escrito debemos estar seguros si en verdad es a otro pueblo el que salvará el Mashiach. Pero toda la escritura va dirigida a Israel y no a una iglesia como enseñan. Ahora veamos el objetivo de los pactos. En Devarim 30, Deuteronomio 30, del 1 en adelante. Aquí ve el objetivo. Y vamos de regreso a la Torah después de estar en el Brit Hadashah. De regreso a la Torah, a ver el objetivo, ¿por qué tiene que ver los pactos con el pueblo de Israel? En el 1 dice, cuando el tiempo llegue que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición, que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén ahí entre las naciones, las cuales Yahweh su Elohim los ha dispersado. Entonces, al fin ustedes empezarán a pensar lo que les ha sucedido. En el 2, regresarán a Yahweh su Elohim y prestarán atención a lo que Él ha dicho, que será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy a ustedes y sus hijos con todo su corazón y con todo su ser. Imaginemos que le está hablando al Israel allá y lo está hablando a nosotros al mismo tiempo. ¿Cómo es la profecía exacta? En este punto Yahweh su Elohim revertirá el exilio de ustedes. Está hablando de un exilio de ustedes. Y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh su Elohim los esparció. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del Chamaín, Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de ahí, y él irá allí y te recogerá. El que es pueblo no se escapa de que Yahweh lo traiga. El que es pueblo no tiene excusa. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron. No dice que al Chamaín, no dice que va para el Chamaín. A la tierra que tus padres poseyeron. Y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí y te harás aún más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tus corazones y los corazones de tus hijos. Vamos como dice aquí. Entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tus corazones, no dice un corazón, va, tus corazones y los corazones de tus hijos, dice, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser, y así vivirás. Yahweh tu Elohim pondrá estas maldiciones, dice, sobre tus enemigos, sobre aquellos que te odiaron y te persiguieron. Pero tú regresarás y prestarás atención a lo que Yahweh dice, y obedecerás todos sus mitzvot, cuales te estoy dando hoy. Entonces Yahweh tu Elohim te dará más que suficiente en todo lo que emprendas para hacer, el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado, el fruto de tu tierra, y todos les irá bien, porque Yahweh una vez más regocijará en verte, que te vaya bien como se regocijó en tus padres. Promesa para hoy, para este tiempo. Sin embargo, todo esto sucederá. Aquí es donde está la cosa.
que dice, sin embargo, dice, todo esto sucederá solo si prestas atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, para que obedezca sus mitzvot y regulaciones que están escritas en este libro de la Torá. Si te vuelves a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. No hay oportunidad si no se hace lo que la Torá dice, no hay oportunidad. ¿Cómo puede creerse la gente salva sin Torá? Es ilógico. Porque todo esto que nosotros vemos es parte del plan de Yahweh. Ahora vamos a ver en Ezequiel 36, del 6 en adelante. Dice, por tanto profetiza referente a la tierra de Israel, y de a las montañas, las colinas y los arroyos y valles, que Yahweh Elohim dice esto: yo hablo mi celo y mi furia, porque ustedes han soportado ser avergonzados por los goín. Está hablando a un pueblo. Por tanto, así dice Yahweh Elohim, yo he levantado mi mano y he jurado que las naciones que les rodean cargarán con su vergüenza. Pero ustedes, montañas de Israel, ustedes brotarán sus uvas y darán su fruto para mi pueblo Israel, que pronto regresará. No ha regresado. Yo estoy aquí para ustedes y yo me volveré a ustedes. Entonces serán aradas y sembradas y tierra